Muchas organizaciones hablan de la inteligencia artificial, pero pocas realmente logran integrarla de forma estratégica en sus equipos humanos. ¿En qué momento las empresas dejarán de ver la inteligencia artificial como solo una herramienta tecnológica para convertirla en un aliado que potencie la eficiencia, la toma de decisiones y el desempeño real de líderes y sus colaboradores? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de SEALTI Creciendo Juntos, donde las estrategias se transforman en resultados y se convierten en oportunidades. En este episodio dedicado a líderes y colaboradores de las organizaciones, ¿verdad? Estamos con nuestro invitado especial, el licenciado José Atel. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marta. Muy contento por estar nuevamente en este espacio y muy satisfecho y contento de igual forma que podamos compartir esta información a todo tu auditorio. Claro que sí, como bien lo has dicho, ¿verdad? Pues tu segunda invitación, porque me siguen pidiendo a nivel del podcast de Searte y Creciendo Juntos estos temas relacionados con la inteligencia artificial y cómo estos colaboradores y líderes se van integrando a toda esta innovación y nuevas tecnologías. Muy bien, entonces el tema de hoy, beneficios de la inteligencia artificial en los equipos de trabajo. Pero vamos a hablar un poco de tu semblanza. José Atel es consultor, autor, coach, conferencista, ¿verdad? A nivel del potencial humano y organizacional. Y Así vamos es. a hablar de todas, claro que sí, una gran trayectoria profesional. Muchísimas felicidades para ti. Gracias. Muy bien, entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de cuál es el contexto actual que tienen de la inteligencia artificial y cómo beneficia a los colaboradores y a las organizaciones. Ok, muy buena pregunta, Marta. Prácticamente hoy estamos viviendo una época, una etapa de total transición, de cambios, de hacer las cosas de una forma diferente. Y yo lo que sí creo que esa es la esencia del mundo, de ir cambiando las cosas, de ir transformando las cosas, pero para mí el punto, el factor elemental es que tiene que ser para un crecimiento de las personas, crecimiento de equipos y crecimiento de las empresas y crecimiento de la sociedad. Entonces, para mí, mientras todos los elementos, ya sea tecnológicos, operativos, de organizaciones, de personas, vaya enfocado al crecimiento de las personas, y yo en lo personal voy totalmente de acuerdo. Ahora, mencionaste una herramienta bien importante que se llama la inteligencia artificial que ha llegado prácticamente a revolucionar el mundo, tanto organizacional como los equipos y también, por supuesto, sociales. Pero más enfocado hoy en día en la organización, ha sido una herramienta que prácticamente potencializa los resultados, potencializa la productividad. Hay un elemento que es muy importante, eficiencia, tiene una eficacia muy fuerte en la cuestión de tiempos, en busca de información, en cómo realizar las actividades, o sea que realmente enfocado en las organizaciones ha sido una herramienta que ha revolucionado las formas de cómo se hacen las cosas, pero de una forma muy favorable mientras se sepa utilizar de forma correcta. Excelente, y es que hablas de revolución, y entonces, pero a lo Así largo es. de la historia humana, pues entonces siempre han habido cambios y la revolución industrial y ya después, pues toda este proceso a nivel de la información, de nuevos campos, del internet, del teléfono, de todo esto, ¿no? A medida que ha pasado los años o alrededor de los años, y entonces ahora que viene todos estos temas, ¿verdad? Que ya se venían trabajando desde hace alrededor de 50 años, un poco más atrás, pues entonces hay algunos que todavía se resisten a todos estos cambios a nivel de la inteligencia artificial y yo pienso que para aquellos que la utilizan tipo agents, ¿verdad? Agentes, pues es una ventaja muy importante. De hecho, estos espacios del podcast de SEALTI Creciendo Juntos Digital se hace con inteligencia artificial Ujú. y te permite, ¿verdad?, tener avances, igual que los procesos de edición y muchos elementos importantes. Te permite conectar con más personas, ¿verdad? ¿Tú dónde estás ahorita que me decías? En la ciudad de Cuernavaca, denominada la ciudad de la eterna primavera, la ciudad denominada con la ciudad con más albercas por kilómetro cuadrado en el mundo. Excelente, muy bien. Y entonces, y por el otro lado, pues nosotros también estamos, ¿verdad?, a nivel de México, pero en la Ciudad de México. Y si ves cómo nos conecta todos estos temas de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Muy bien. Entonces, dado esto, ¿verdad? Se puede hablar de productividad y eficiencia cuando los colaboradores usan la inteligencia artificial para realizar sus trabajos.
Qué buena pregunta, Marta. Totalmente es una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque de una forma estructurada, reduce tiempos de ejecución, tiempos de operación, tiempos de investigación. Entonces, prácticamente nosotros al utilizar esa herramienta, vamos a manejar un ejemplo muy típico, ¿sí? Que muchas veces se requiere información para abordar un tema importante. Hoy en día, en las organizaciones, que es una herramienta de inteligencia artificial, se está utilizando la Big Data, ¿ok? Y esa Big Data es de unas herramientas más útiles para obtener contenido, información, estadísticas de mercado y de muchas otras datos que necesitamos para generar mejores y nuevas estrategias, ya sea de ventas, de mercadotecnia, de estrategia misma de la organización. Entonces, de esa forma, cuando lo utilizamos como una fuente fidedigna, nos puede ser de mucha utilidad. Ahora, va escalando a los equipos. Los equipos de igual forma, cuando utilizan de una forma consciente, de una forma inteligente la inteligencia artificial, es de sumamente gran valor. Una, por ejemplo, empecemos de lo sencillito. Cuando uno quiere realizar una presentación que antes con la herramienta de PowerPoint se realizaban y tomaban muchísimo tiempo realizarlas. Ahora, incluso las herramientas de inteligencia artificial te dan el contenido, te proporcionan el formato y te lo dan en 5 minutos. Entonces, la eficiencia de tiempos versus en las presentaciones versus anteriormente que tomaba 2 horas, hoy en día lo puede hacer en 5 minutos. Eso por mencionar un ejemplo. Anteriormente, cuando uno deseaba tener información de mercado, tenías que solicitar a mercados una información, una investigación de mercados, hacían en la calle encuestas, evaluaciones, etcétera, y era un proceso de 1 a 2 semanas para obtener esa información. Hoy en día, con la Big Data, se puede obtener información con una credibilidad muy alta y eso puede ser en minutos, por mencionar algunos otros ejemplos, ¿sí? Entonces, hoy en día, la inteligencia artificial para los equipos es un activo de suma relevancia. Ahora te comparto. Mucha gente se preocupa. Oye, entonces, ya con la inteligencia artificial ya no vamos a pensar, ya no vamos a reflexionar porque absolutamente el insumo nos lo va a dar la tecnología, que es un punto que está muy a discusión y hay muchas vertientes de filosofías de que el humano va a dejar de pensar porque ya lo va a tener todo fácil. Entonces, yo lo que creo, y prácticamente de la información que he obtenido, que prácticamente no va a anular la cuestión de la reflexión, del pensamiento del ser humano. ¿Sí? Eso creo que siempre va a estar, mientras nosotros lo utilicemos de una forma consciente. Porque muchas veces la información que te da la inteligencia artificial no es que lo que te da tal cual lo tengas que poner textualmente. Hay que generar una revisión. Si realmente esa información que emitió la inteligencia artificial es tal cual lo que tú deseas. Entonces, ahí cuando uno genera un proceso de revisión de la información que emitió, ahí nosotros lo estamos reflexionando, lo estamos construyendo, lo estamos estructurando para el objetivo que nosotros pretendemos. Claro. Entonces, ese mito que a nosotros nos va a hacer cerebros de pan, cerebros que no tienen este proceso de reflexión, yo en lo personal no lo creo, no lo creo. Claro, así como lo has dicho, de esta Big Data, de estos estándares, ¿no? Porque se manejan solamente estándares de información que va tomando y va dando resultados en función de eso. Pero esta parte crítica, analítica, de inspiración y de creación, pues evidentemente esa la tenemos nosotros, ¿vale? Muy bien, entonces, Exactamente. muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que impactan la inteligencia artificial en el trabajo de los colaboradores? Qué buena pregunta nuevamente, Marta. Hay varias barreras. Una, que la gente no sepa manejar principalmente las preguntas que le hace la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, tal cual lo que tú le preguntes, es lo que te va a brindar. Entonces, hacer las preguntas concretas
determinadas es una de las cuestiones más importantes para que te brinde la información que a ti te da valor. De acuerdo. Entonces, la barrera sería en contrario, que hagamos preguntas que no tengan un foco detallado, unas preguntas ambiguas, porque ahí nos vamos a estar continuamente peleando con la inteligencia artificial. ¿Por qué no me da la información que yo deseo si yo se lo estoy manifestándose? Entonces puede generar un poco de desorden y de conflicto. Esa es una de las barreras. La otra de las barreras que también se pueden ver a los equipos con la inteligencia artificial es un poco ya la parte humana, la intolerancia o la desesperación, ¿sí? De que ya la gente que la maneja muy bien, muchas veces se cree que todo va a ser muy, muy rápido. Y todavía, aunque tengamos inteligencia artificial, todo requiere un tiempo, todo requiere un proceso, todo requiere una reflexión, todo requiere un análisis. Entonces, las personas que digan, híjoles, ya, me lo tiene que dar eso, puede generar mucha intolerancia, mucha incluso frustración, ¿sí? Y también puede generar frustración en el sentido de que si la información que tú estás deseando que te brinde la inteligencia artificial no es como tú lo estás solicitando de igual forma. Yo conozco varios equipos, varias personas que lo solicitan de esa manera. La información no es tal cual lo que ellos piden y genera frustración, enojo, desequilibrios. Entonces son algunas barreras que pueden surgir dentro de la parte de la inteligencia artificial. Y por Y supuesto, ujú, disculpa que te interrumpa, porque sí, aquellas personas que de repente, ¿no? No pueden, no saben colocar los prompts a nivel de algunas IAs, ¿verdad? Para, sobre todo para los temas de trabajo, pues entonces a ver qué pasa con esas reflexiones que deberían empezar a hacer, ¿no? O lo que puedan crear o impulsar o cómo puedan tomar decisiones, porque bueno, ahorita con tantas tecnologías y con tanto de todo, ¿no? Que puedes conseguir de todo en cualquier momento, pues entonces esa dopamina inmediata y que ya está causando, ¿no? Como bien dices tú, esos estragos a nivel de que si no me dan la respuesta ya, pues entonces no soy capaz de analizar, de ver cómo puedo utilizar algunos otros mecanismos, ¿verdad? Para buscar la solución y entonces vienen todos estos temas de frustración, intolerancia, estrés y a ver, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Entonces, yo creo que eso marca más este significado, ¿no? De crear, de inspirar, de preparar y a ver cómo puede buscar ese plan B en el caso de que esa inteligencia artificial, ¿verdad?, que esté usando, pues no obtenga los resultados que ustedes esperan. sí, totalmente de acuerdo. Ahora, y lo comparto al 100% lo que comentas. Ahora, para mí también es algo bien importante. Eh, ¿Qué es lo que yo creo que nunca la inteligencia artificial va a sustituir? ¿Ok? Uno es la intuición de una persona. ¿Ok? ese, esa emoción, ese sentimiento que uno tiene, por ejemplo, cuando llegas a un lugar y de repente sientes, llámale una vibra, una energía que no es tu lugar, ¿sí? Que la gente no conectas con ella, etcétera, etcétera. Eso nunca te lo va a dar la inteligencia artificial. Nunca, 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 nunca. La cuestión de sentimientos, que hay algunas tendencias que dicen que incluso van a sentir, pero realmente el proceso de un ser humano, de las emociones, es de lo más complejo que hay porque son químicos, muchos químicos que se producen en el cerebro para llegar a la cuestión del sentimiento, que yo creo honestamente que va a ser muy difícil que una máquina, que una inteligencia artificial llegue a sentir como un ser humano siente. Entonces, la cuestión del sentimiento en la inteligencia artificial, yo creo que también es una cuestión que difícilmente se va a poder lograr. Entonces son algunas barreras que también yo veo al respecto. Excelente, muy bien. Y como bien has mencionado, esta parte de, vamos a decir, de información estandarizada, pues sí, pero ya ahí a nivel de los sentimientos, pues bueno, todos tenemos, ¿verdad?, nuestra huella que nos hace Así ser es. únicos y además de eso que venimos todos, ¿no?, detrás de una historia de herencia de grandes, ¿verdad?
abuelos, abuelas, Ah, padres, madres y todo esto, nosotros con una carga genética y que de allí, ¿verdad? Patrones, conductas, experiencias, reflexiones y que todo eso se convierte en un proceso de interacción, ¿verdad? Con ese así mundo es. exterior y que se ve reflejado en emociones, desde mucha alegría o a que capaz y tristeza, frustración, estrés y todo esto. Entonces, que llegue la inteligencia artificial a ese nivel, pues entonces hay que hacer mucho trabajo todavía, porque la verdad es que, bueno, ya han pasado muchísimas generaciones para poder nosotros no llegar a este nivel de evolución al que estamos actualmente. Y bueno, y la Así es. inteligencia artificial viene a ser un elemento que yo digo que es un complemento, ¿verdad? Un agente que nos Ah, sirve a nosotros para seguir desarrollando todo el potencial que cada uno de nosotros tiene. No sé si estás de acuerdo. 100% de acuerdo. Bajo esa mirada que compartes, es una herramienta poderosísima, ¿sí? Que sea un complemento, ¿sí? No sea un activo principal, que sea un complemento para que te provea información, para que te ayude en estructura, para que te ayude en presentaciones, para que te ayude en información, para que te ayude a estructurar presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso es muy positivo. Realmente se bendice la inteligencia artificial. Sin embargo, aquí hay una cuestión, tampoco hacernos adictos a la inteligencia artificial. Hoy en día hay un gran problema de adicción de pantallas entre los adolescentes y también mucha gente que trabaja en organizaciones, hay una adicción, ¿ok? Y ya está comprobado los efectos que causan ese proceso de adicciones en los jóvenes o en la gente que estamos mucho tiempo en las pantallas. Y un reto fuerte es que también la inteligencia artificial se vuelve una adicción. ¿Sí? De que ya digas que si yo no tengo la información de la inteligencia artificial, prácticamente no lo creo. Si no lo tengo, no creo que valgo. Si no lo tengo, creo que mi presentación va a ser malo. Porque también a nivel personal, si uno se agarra esas herramientas para creer que todo lo que haces es bueno, es válido, y alguna vez que no te haga sentido o que no lo tengas, puede afectar incluso en tu autoestima, ¿sí? Así es. Entonces, eso me preocupa mucho. Y otra cuestión que también me preocupa mucho es que muchas veces si uno elige estar consciente a través de que la información que uno recibe de la inteligencia artificial genera un proceso de reflexión, incluso un proceso de crítica, creo que es muy sano. Pero si las personas que se van llamémosle, por el camino fácil y utilizan esta herramienta como ¿sabes qué? No me importa lo que surja de la inteligencia artificial, lo paso. Hoy las universidades tienen un gran reto porque los muchachos están haciendo las tareas con pura inteligencia artificial. Entonces ya no pasan por este proceso de investigación, de lectura, de síntesis, de reflexión, ya no lo pasan, porque ya muchas veces está generando por estos procesos. O sea que yo sí creo que hay que estar muy consciente, como toda la tecnología, tiene sus lados muy positivos, súper positivos, pero a su vez tienen unos lados también oscuros. Pero aquí yo lo que invito a la gente es que tome conciencia de cuáles son esos lados oscuros para que realmente le sacamos un jugo positivo a lo que nos brinda hoy la tecnología y en este caso particular, la inteligencia artificial. Excelente, muy bien. Y lo acabas de decir, ¿no? Y yo siempre también hago mención a esto. Tú sabes por dónde te vas a ir, ¿no? Para cualquier cosa a nivel de tecnologías, de plataformas, pues tú sabes, ¿verdad? Cuál es el mecanismo que vas a utilizar dada esta innovación y todas estas tecnologías. Y lo que acabas de mencionar es verdad, no solamente a nivel universitario, sino a nivel de los colaboradores también se ve, bueno, lo hago por hacerlo, pero ajá, ¿y qué entendiste de todo esto? O sea, ¿qué Ah, analizaste? ¿Qué puedes interpretar? Y una vez que están, sobre todo a nivel de presentaciones, pues le haces una pregunta adicional y se quedan en cero. Y entonces ya, correcto. y dado todo esto, ¿no? Que has mencionado, análisis, interpretación y la experiencia, que es, yo lo digo así, esto es un insustituible para todas estas grandes tecnologías, porque eso no lo ve la inteligencia artificial, que tú hayas tenido una experiencia a nivel de clientes, a nivel de proveedores, a nivel de un evento, una conferencia, una entrevista, qué sé yo,
eso no lo puede sustituir la inteligencia artificial, por más que, bueno, pero ya va, estamos en un evento, permíteme, déjame ver qué dice el chat GPT, un ejemplo, ¿no? Sí. Va a ser muy diferente con respecto a un DIS, ¿verdad? De un cliente que sea autoritario, pero tenga un toque de influenciador y le guste ser en algunos aspectos objetivo. Eso no te lo va a decir la inteligencia artificial, tú lo vas a percibir a través, ¿verdad?, de los sentidos y además de eso, pues tu mente va a decir, va a interpretar cómo debes tú manejar a ese cliente. Entonces, si ves ese impacto, claro, la inteligencia artificial a nivel de la información y de datos estandarizados, pues sí, número Increíble. uno, pero a nivel de esa experiencia vivencial, yo lo digo así, es insustituible, así de sencillo. Sí, sí, totalmente. Ahí no le veo manera que la inteligencia artificial o incluso la robótica, que hoy principalmente en China se está utilizando, que ya hay coches robotizados, que ya hay productos de entrega a domicilio robotizados, etcétera, etcétera, pues realmente sí creo que aumentan mucho la eficiencia. Pero uno, la conexión humana se pierde, totalmente se pierde. El sentido de hacer las cosas para algo se pierde. Entonces, pero bueno, aquí para mí lo increíble de esto, Marta, es que habrá gente que se vaya por la línea totalmente de la inteligencia artificial, hay gente que se va a apoyar y hay gente que lo va a negar. O sea que aquí es una situación para mí totalmente personal. Y las personas que alguna vez generan una queja es que es mala, es buena. Ahora sí que ahí es totalmente respetable porque es el derecho de cada ser humano de saber cómo utiliza ese tipo de herramientas y qué beneficio les brinda o qué cuestiones negativas les brinda. Eso también es muy importante, Marta. Excelente, muy bien. Y el proceso de adaptación para mí, yo pienso es la clave y saber, ¿verdad?, dónde estás y hacia dónde quieres ir. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las tendencias de la inteligencia artificial en las organizaciones actualmente? Hijo, es muy buena pregunta, Marta, nuevamente. La tendencia prácticamente va a ser a que la mayor cantidad de la información que proveen las empresas, o en este caso los equipos, va a ser mucho basada en la inteligencia artificial, en el data de las organizaciones. Muchísimo. Ay, yo creo que, no sé el porcentaje, Marta, pero yo sé que un 90-95% de la información que se arroja en los equipos va a ser de inteligencia artificial. Y eso como todo, creo que va a tener un punto muy positivo y algunos aristas que también se pueden trabajar totalmente. Dos, los tiempos en las organizaciones va a ser otro gran beneficio. De que anteriormente cuando uno se tenía que indagar, imagínate lo que hemos pasado, ¿no? De la historia que realmente queremos información y la información era la de nuestro contexto. Después se pasó a la información a través de la lectura, de los libros. ¿Te acuerdas de esas enciclopedias que tenemos que leer para tener conocimiento? Y después se pasó un poco a la cuestión digital, ahora ya en cassettes, en CDs, en discos. Y después se pasó a audiolibros, y después se pasó a un internet muy básico, y después un internet muy completo, y ahora estamos en la fase de inteligencia artificial. Entonces, realmente eso creo que positivamente, utilizado positivamente, a los equipos les va a llevar a una eficacia muy alta en cuestión de tiempos. En vez de obtener información con un proceso alto de investigación, en par de minutos lo puede tener. Eso es otra. Dos, también cierta parte, el desgaste emocional. ¿Sí? El desgaste emocional también, eso va a ayudar. ¿Desde qué ángulo, Marta? De que muchas veces antes cuando nosotros generamos nuestra información con base en lo que nosotros queremos, puede generar disgusto en otras personas porque es una cuestión de opinión propia. Y cuando uno genera una información con una base sólida, que es una fuente de la información artificial, puede generar menos conflictos incluso, ¿ok? Porque ya tenemos los hechos. Porque cuando yo empiezo una conversación, una presentación con hipótesis, con creencias de que tal vez sí, tal vez no, puede generar mucha confusión. Pero si yo empiezo una conversación, una presentación con, con la información con fuentes, con verificación, con hechos, con pruebas, puede fluir todo mucho mejor en las conversaciones. Entonces creo que de ese sentido también ayuda mucho.
Muy bien, y le has dicho algo muy importante, ¿no? Porque, bueno, sí te puede ayudar a nivel de la investigación, ¿verdad? Y que sea un poco más ágil y sencilla, pero esta parte de la interpretación y de las experiencias y de toda la información documental adicional que tú puedas complementar, pues entonces te va a dar mucho más confianza a ti, ¿verdad? A la hora de poder expresar cualquier idea, opinión o proyecto dentro de la organización. Excelente, muy bien. Y ya para terminar esta sesión de preguntas, ¿puedes decirnos algunos casos de éxito y fracaso con estos cambios de lo tradicional a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, hoy en día hay una empresa mundial que todos la conocen, creo que es de Elon Musk, que se llama Space. Pues bueno, ahí es un gran ejemplo de la inteligencia artificial. Hoy en día, como esa tecnología está creando cuestiones que nunca se hubieran pensado en el pasado que se podrían generar. Por ejemplo, en este caso, los autos autónomos, ¿sí? Que es una inteligencia artificial que no necesita un chofer. Entonces, prácticamente te subes al auto, da las instrucciones de tu lugar al destino donde quieres llegar y te lleva, ¿ok? Entonces, esa inteligencia artificial igual va a tener sus efectos muy positivos y algunos nocivos también para la sociedad. Otra cuestión de inteligencia artificial que es muy interesante es la eficientización de los procesos en la parte de operación, que mucho ya va a ser está haciendo por máquinas y posteriormente va a ser por medio de robots. Toda esa parte que es la inteligencia artificial de operación también va a ser un gran beneficio para las organizaciones. Van a reducir costos de personal, van a reducir cuestiones de enfermedades o de cuestiones de accidentes en el trabajo, tiempos, economía, etcétera. Entonces, en ese sentido también va a tener un gran beneficio, pero absoluto, total. Toda la cuestión, ya metiéndonos un poco más a lo relacionado a la persona, toda la cuestión de investigación de mercados, otro gran hit. Vamos a tener información mucho más puntual para poder nosotros tener esa información y hacer estrategias de mercadológicas mucho más específicas, mucho más atentas. Y dentro de la parte mercadológica, también la cuestión de los clientes. Saber muy bien el perfil de los clientes para realmente poderles dar lo que ellos necesitan. Y la cuestión más operacional, pues todas estas herramientas de la inteligencia artificial, como lo mencionamos, para presentaciones, para conferencias, para contenido, etcétera. Entonces son algunas cuestiones que yo veo de beneficio de la inteligencia artificial. Excelente, muy bien. Y esos casos, ¿verdad?, de fracaso que tú hayas visto en empresas con estos temas de la inteligencia artificial, ¿qué pudieran ser? Sí, yo también lo creo. Cuando realmente, y es una cuestión que he reflexionado mucho, es muy personal. Cuando realmente uno se cierra a las nuevas tecnologías, a las nuevas posibilidades. Tenemos un ejemplo muy claro, que es muy conocido, la empresa de fotografías marca Kodak, ¿ok? ¿Qué pasó? No se actualizó a la nueva tendencias tecnológicas, a las nuevas situaciones de mercado y prácticamente fue una empresa que no tuvo el éxito. Y así hay varios ejemplos de empresas. Hay una empresa que estaba de igual forma en una tecnología aparentemente muy buena en cuestión de entrega y que prácticamente ahorita, que no voy a mencionar el nombre, pero que es de un delivery que invirtieron muchos millones de dólares y no, no le metieron la inteligencia artificial que necesitaba y prácticamente es una empresa hoy que está en bancarrota, que ahorita están en proceso de actualización y CT para lanzarla, pero también. O sea que yo creo que y ahorita me voy un poco más a la cuestión de la persona. Yo creo que una mentalidad de apertura a las nuevas tecnologías, una apertura a conocer los beneficios de la nueva tecnología, tener la apertura de una capacitación al personal, a nosotros, de abrirnos a que no conocemos tanto para poder desempeñarlo, porque muchas veces en las organizaciones hay un ego muy fuerte. Entonces, ese ego también en cualquier ámbito de la vida es una barrera muy grande que tenemos.
Entonces son algunos ejemplos que te puedo mencionar. Excelente, muy bien. Entonces, a toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios, los pasos es adaptarse, prepararse, ¿verdad? Y montarse en esa ola de la inteligencia artificial, que bien les digo, ¿verdad? Desde mi experiencia, pues entonces te lleva mucho más allá y mucho más rápido, ¿verdad? Siempre teniendo claro que desde tu experiencia puedes crear, impulsar, desarrollar, ¿verdad? Ese complemento que lo hacen los agentes, los agents Así. en la inteligencia artificial. ¿Querías decir algo? Me gustó mucho la palabra que dijiste, complemento, y porque yo realmente lo veo así, ¿sí? No es la herramienta que te va a llevar, la única herramienta que te va a llevar a lograr la meta y el éxito, sino yo lo veo tal cual como un complemento. Eso yo abono mucho, porque al fin de cuentas el eje rector de, llamémosle del proceso, del proyecto, es la persona, ¿sí? Eso es Y correcto. esas herramientas son los que nos complementan, los que nos dan información que nos va a generar mucho más eficiencia en los tiempos, en las formas como incluso la redacción, etcétera. Entonces yo lo veo por ese lado. Excelente. Y así como te digo, un complemento, un auxiliar, un agent, o sea, como Así tú es. quieras, ¿verdad? O esta comunidad quiera verlo, ¿verdad? No aquel ogro, ¿verdad? Que va a Sí, tumbar mi trabajo o que me sí, va o no me va a permitir hacer las actividades como yo quiera. No, no lo ves así o no lo vean ustedes así y cambiarán esa perspectiva. Yo pienso que todo llega desde la mentalidad. Entonces, el mejor activo, ¿verdad? Nuestra mente. Así que a siempre. través de la preparación, de la capacitación y además de eso, de esa aceptación a los nuevos cambios, yo pienso que es la clave para iniciar. Muy bien, entonces llega el espacio de confesiones sin filtro y vamos a preguntarte, esta comunidad quiere hacerlo también, mirando tu propio proceso en el manejo de la inteligencia artificial, ¿qué cambio tuviste que hacer para adaptarte? Muy buena pregunta. Y uno, primero es, en mi caso fue observar el contexto. Y al observar el contexto que manejaban otro tipo de herramientas, en este caso la inteligencia artificial, y yo ver que estaba todavía en una tecnología, llámale, un poco atrasada, eso me llamó mucho la atención, ¿sí? Entonces ahí me permití tener mayor conciencia, abrir los ojos y realizar diferentes procesos de capacitación, de prueba y error para actualizarme en estas nuevas tecnologías. Dos, también fue algo muy interesante, el error, ¿ok? Eh, Cuando prácticamente ya hay una cultura muy fuerte en la mayoría de las organizaciones en la inteligencia artificial, y yo presentarme, llamémosle, con algún producto tecnológico, presentación, etcétera, que no cumple, no que no cumple, pero que no está al estándar de lo que te provee una inteligencia artificial, también ahí me di cuenta de que yo tengo que elevar mis estándares de tecnología para presentar. Porque ya me decían, Pepe, es que esto que me está presentando, está, la información es muy buena, pero sin embargo, el formato, el estilo, etcétera, pues prácticamente es de la, llamémosle, época pasada. Entonces ahí me tuve que también, fue una cuestión de reto que tuve que actualizarme en ese sentido. Entonces, y yo creo que todo eso para que se genere hay una palabra, tener mente abierta. Porque Claro. si uno vive con mente cerrada, pues te estancas, vives en lo tuyo, no avanzas, genera frustración, genera sentimientos de coraje. Entonces, para mí, un activo personal es siempre tener una mente abierta, una disposición para ver otras formas de hacer las cosas, una disposición de prepararte para realmente para realmente poder tener los activos, el conocimiento para hacer un buen desempeño. Y también te comparto algo, que tal vez en las organizaciones eso no sea muy bien aceptado, pero en otros ámbitos sí. Que si también el libre albedrío de la persona no le llaman la inteligencia artificial, es totalmente responsable. ¿Sí? Ujú. Pero en las organizaciones yo creo que sí, es un activo que sí o sí se tiene que aprender, desarrollar, trabajar y ejecutar. Claro, así es, wow, excelente respuesta que ha dado. Y esta parte de que es respetable, ¿no? Para aquellas personas que
no quieran involucrarse ya definitivamente en la inteligencia artificial o que de repente, ¿verdad? Vayan viendo en qué se pueden ir adaptando, porque hay inteligencia artificial para todos, ¿no? Yo digo así, y entonces es ver, ¿no? A través de esa mentalidad, qué es lo que quieres lograr o qué es lo que quieres alcanzar y entonces cuál es la que más te favorece. Eh, y que todo el tiempo, ¿verdad? Se van actualizando, van cambiando, están creciendo más las IA en diferentes, vamos a decir, giros y todo esto. Entonces, no es verla de que, mira Marta, pero es que ya hoy utilicé una y mañana y pasado ya llegan como 1000. Entonces ya va, pero es que, ¿qué es lo que quieres lograr tú? ¿No? Entonces, ¿y con cuál de esas IA pues, te puede funcionar o servir lo que tú haces? Y así ir evaluándolas a un ritmo, a tu ritmo, no a un ritmo acelerado, ¿ves? Entonces yo pienso que es salir de esa zona de confort, prepararse, ¿verdad? Así es. Principalmente, y además de eso, ver cuál es la que mejor te funciona. Muy bien, entonces cerramos el espacio con hazme una pregunta. Te cedo los micrófonos, toma la conducción del programa, del podcast, todo para ti. Uy, me estás generando una gran responsabilidad, Marta, pero como tú me lo estás preguntando, sí te lo voy a hacer, ¿ok? Y es Magnífico. relacionado totalmente a este tema, ¿ok? La pregunta es, ¿tú cuándo dejarías o por qué razón dejarías de utilizar la inteligencia artificial? Excelente pregunta. Mira, cuando ya mi espacio analítico, crítico, creativo, se vea limitado por la inteligencia artificial, yo pienso que va a ser ese el momento, ¿no? Como bien te Mm, lo digo, es mi auxiliar, es mi agente, es un ujú, complemento para mí, pero la parte ujú. analítica, creativa, crítica, todo eso lo tengo yo. Entonces, yo decido, o sea, a través de prompt o a través de elementos que le damos a nivel de la IA, que le solicitamos a nivel de la inteligencia artificial, pues entonces me da propuestas, ejercicios y yo decido cuál es el que va, ¿no? O sea, cuál es el aprobado, vamos a decirlo así de esa manera. Entonces, cuando yo vea que se cambian los esquemas, ¿verdad? Donde más bien me dirige la inteligencia artificial, yo creo que ahí es donde vamos a dar ese espacio, ¿verdad? De ya no inteligencia artificial, evidentemente eso no es así, pero sería ese el momento. Increíble. Me sorprende gratamente tu respuesta y también comentarles al auditorio que esta pregunta no fue planeada, no fue preparada por Marta tampoco, sino fue realmente lo que se leo en este momento y gracias por tu respuesta que también a mí me dio una perspectiva muy interesante y a seguir. Excelente, muy bien. Entonces, vuelvo yo a la conducción del programa. Agradecemos tu participación, tu tiempo valioso y los grandes aportes que haces a toda esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios que quieren, ¿verdad?, cambiar su vida y mejorar a sus organizaciones en este 2026. Y ahora te digo a ti, ¿a dónde te pueden contactar todas estas empresas, emprendedores, empresarios y grandes profesionales que quieran conocer sobre estos temas de inteligencia artificial y cómo manejarlos con sus equipos de trabajo? Increíble, muchas gracias, Marta. Una por LinkedIn, ponen principalmente mi nombre, José ATL, y por ese medio me pueden contactar. De hecho, aquí también está el QR con el WhatsApp donde me pueden comentar, lo escanean, ahí va a salir directamente el WhatsApp para que me puedan contactar, pero de cualquier forma, vía verbal, se los comento que el WhatsApp es 55 8104 70 54. Excelente, muy bien. Y llegamos al final, pero solo de este episodio, no de tu crecimiento. Si hoy aprendiste, espero ver lo que tenemos preparado para ti en los próximos episodios, más secretos, estrategias y tácticas que nadie más te cuenta. Queremos que estés en primera fila, así que suscríbete. Eso nos motiva a seguir creando contenido de valor para ti y activa la campanita, compártelo con más profesionales, emprendedores y empresarios que quieran cambiar sus vidas. Y ahora te toca a ti. Dinos en los comentarios cuál fue el momento wow del episodio. Leemos cada mensaje y amamos conectar contigo. Y recuerda que esto no es solamente un podcast, esto es un arma secreta para que te conozcas y puedas destacar. Sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.